Los grupos parlamentarios han planteado diferentes metodologías de trabajo y vamos a trabajar con ellos según estas líneas. El Partido Popular, además de presentar unas propuestas, nos solicita una aproximación sectorial con 4 mesas de trabajo y tenemos agenda ya para la semana que viene. Podemos hoy nos ha presentado una propuesta con evaluaciones, prioridades y con una propuesta de reforma fiscal en orden a aproximarse a lo que nosotros siempre habíamos indicado de necesidad de revisar el modelo para que sea más redistributivo, más equitativo y más progresivo. Ciudadanos se ha comprometido a priorizar sus propuestas, a evaluarlas y, además, ha reconocido que algunas de sus propuestas iniciales no se corresponden con la realidad de Extremadura. En este contexto, la Junta de Extremadura cumple sus compromisos, ha facilitado toda la información solicitada por los grupos, ha incluido los temas en la agenda que los grupos habían solicitado y que estamos trabajando sobre ello y, como ya saben, el presidente se incorporará en las próximas semanas, pero mientras tanto, por un lado, los técnicos y los grupos parlamentarios tendrán que realizar su trabajo y, por otro lado, la Junta de Extremadura con sus técnicos tendrá que evaluar las diferentes propuestas que nos han realizado los grupos parlamentarios, insisto, cada uno con su metodología, pero debo subrayar, como les decía al principio, que el clima de negociación ha mejorado notablemente y que esta mejora se debe a las razones que ya he expuesto, pero sobre todo, además de que ya no estamos en campaña electoral, se debe a que estamos en lo concreto, a que estamos en el reconocimiento de la necesidad de unos presupuestos generales que atiendan a las necesidades de los extremeños.